uno de los imperios más grandes del planeta en el siglo XVI y con las armas más sofisticadas de la época, se enfrentaron a un pueblo indígena que hoy se ubica en el sur de Colombia y norte del Ecuador. Los Pastos, un pueblo pacífico, un pueblo valiente, que detuvo el avance de la conquista inca en el extremo norte del Tahuantinsuyo. El día de hoy nos adentraremos a la personificación de estos guerreros, de sus armas y sus tácticas militares. A continuación les presento Los Pastos, un pueblo indomable, un pueblo con aristocracia y poder. En el siglo XVI, el inca Huayna Cápac, para la conquista de los Pastos, delegó a 4 capitanes pertenecientes a las 2 nacionalidades del Tahuantinsuyo. Del Collasuyo designa a Muyu Cabana o Muyu Caguana, de Ilabé, nacionalidad Lupaca, a Muyu Pucara, de la nacionalidad de Jatuncoya, y del Condesuyo designa a Apucausay Caguana y a Cunti Muyu, donde querían mostrar el grandísimo deseo de guerra y lealtad hacia Huayna Cápac, ya que habían enviado espías y sabían que estas tierras eran fragosas, de montañas de nieves como las suyas, de donde ellos eran naturales. Huayna Cápac acepta la petición y les concede el acompañamiento de 2000 soldados y orejones del Cusco y designa a su hermano Auquitoma como capitán y a Collatopa como teniente del linaje de Viracocha Inca. Bueno, a continuación mostraremos una personificación de estos guerreros, tanto del Contisuyo, del Collasuyo y los guerreros orejones de los incas. Guerrero del Contisuyo. El Contisuyo era una de las 4 regiones del Imperio Inca. Estaba ubicado al sureste del Cusco. Era un territorio rocoso, costero y volcánico, con regiones altas y secas, lo que generó guerreros resistentes, adaptados a terrenos difíciles y de climas extremos. Un guerrero del Contisuyo debió tener las siguientes apariencias, tal y como le define Guamán Poma de Ayala en sus ilustraciones del siglo XVI y como lo ilustra en la actualidad el investigador Fran Abarca. Estatura media, musculoso, curtido por el sol y el viento de la sierra y la costa. Su vestimenta típica tuvo que haber sido un unco o una túnica de lana, la yacoya o manto colgado al hombro para protegerse del frío nocturno, y las hojotas de cuero endurecidos para caminar en zonas rocosas. Para protegerse la cabeza utilizaban el humachuco o el casco de guerra, hecho de cuero o madera, a veces decorado con símbolos del sol o con plumas de aves del desierto o aves marinas. Sus principales armas fueron la macana, la lanza de madera endurecida al fuego. Otra de sus armas fue el ayllo o lichi, la porra, chambi o chambi en quechua, es el arma preferida de los guerreros. Guerrero del Collasuyo. Un guerrero del Collasuyo, una de las 4 regiones del Tahuantinsuyo, tenía un porte impotente, acostumbrado al frío y la altitud. Sus armas: la macana, una especie de masa de madera con cabeza de piedra o metal, la lanza larga o la javelina, la honda o guaraca tejida de llama usada con gran precisión. A veces portaban escudos redondos de cuero decorados con motivos étnicos. Un orejón del Cusco, o conocido como Rinriyok o Coririnqui, pertenecientes a las dinastías opanacas incas, adiestrados en la guerra y en técnicas de supervivencia de alta montaña desde los 14 años en el ritual del Guarachicuy. Su ropa se componía de textiles de cumpi. Con gran simbolismo para la protección de su cráneo utilizaron el humachuco, que era el casco de plumas con tocados atados con una guaraca o ondas que era tan fuerte que ni un golpe de piedra les hacía daño. Adornaron sus orejas con pacu, orejeras de pluma. En el pecho utilizaron un medallón que les daba estatus militar y social. El material que estaba elaborado era de bronce. También utilizaron un brazalete en la mano derecha. En las piernas tenían las canilleras de madera con fibra de yapsa, una manta de algodón acompañada de una guaraca. Su principal arma fue la Kunkakuchuna Champi. Esta arma se componía de una chonta y la cabeza era de bronce. Era una de las armas favoritas de los orejones del Cusco. La táctica de guerra que utilizaron los orejones fue la disciplina de la larga distancia. Los guerreros pastos. Se sabe que en el siglo XVI los pastos se dedicaron a la agricultura, a la pesca, también manejaron la metalurgia, también realizaron la alfarería y también fueron cazadores.
y cuando se requería defender su territorio lo hacían con mucha valentía. Para podernos hacer una idea de la contextura física de los pastos, nos remontamos a los huesos encontrados en sus tumbas, donde nos dan a conocer que el tamaño normal para los hombres era de unos 60 centímetros y unos 54 centímetros para las mujeres. También una clara evidencia de guerreros pastos propiamente dichos encontramos en las pictografías y en petroglifos ubicados en diferentes puntos cardinales del territorio. Como por ejemplo, el reporte más antiguo de un guerrero lo podemos sustraer del petroglifo de los Machines, ubicado en el resguardo indígena del Gran Cumbal, donde se encuentran dos figuras antropomorfas portando en sus manos derechas dos lanzas con forma de la estólica y en su mano izquierda sostienen un escudo. Desconocemos el material de su fabricación, asumimos que puede ser madera, reforzada con cuero y adornado con hilos de varios colores o plumas de sus aves sagradas. También en el pictógrafo de Higuerón, ubicado en la cercanía de la ciudad de Pasto, encontramos una escena cotidiana de cacería, donde la figura antropomorfa sostiene una lanza a manera de estólica, y nos lleva a concluir el uso diario de la lanza en forma de estólica, tal y como lo muestra la imagen rescatada por el investigador Waldemar Espinosa Soriano. En el pictógrafo de Mueces Potosí encontramos una figura antropomorfa donde podemos observar que en su mano derecha tiene un cetro o una lanza como arma. Igualmente, las pictografías encontradas en las cerámicas también nos arrojan excelentes datos que encajan estilísticamente de un guerrero pasto pertenecientes a la fase Capulí, Piartal y Tusa. A continuación observamos dos guerreros plasmados, uno en un churo o caracol y otro en un plato. Juan A. Hansler, en su libro Signos, Símbolos y Mitos en la Cultura Arqueológica Norandina, nos muestra varias pictografías encontradas en sus cerámicas investigativas asociados a guerreros pastos. Finalmente, en base a estas representaciones podemos deducir que el arma predilecta para la caza y para la guerra fue la lanza o la estólica, conformada con una punta o un arpón en la parte superior o inferior. El cronista por excelencia, Ciesa de León, menciona de los pastos: las armas que tienen son piedras en las manos y palos a manera de callados, lanzas mal hechas, gente de poco ánimo. Francisco de Anuncibay en 1592 menciona sobre los pastos: para cazar y para defenderse se juntaban. Sus armas eran lanzas largas, macanas de palma tostada como espadas, algunos arcos y más dardos. Su arma más terrible fue la honda, muy diestros en ella. Los pastos eran belicosos, robustos, carnudos, morenos de ojos negros, bebedores y excelentes cazadores. Aparte de sus armas, también explica, en la cabeza portaban tocados, simulando unos pillos redondos que envolvían el cráneo, confeccionados con lana de colores muy peludas, cuyo grosor era un poco más del dedo pulgar y adornados con penachos de plumas de sus aves sagradas como la perdiz. Sentían una inagotable atracción por unos collares de chaquira de oro y plata, por unas cuentas coloradas de mullo y de hueso blanco, silbatos de piedra, de barro con patenas de oro y cobre y amuletos de distintas clases. También sintieron atracción por los brazaletes de plata, medias lunas o narigueras, aretes para las orejas, sonajas y cascabeles utilizados para el ritual de bailes, fiestas y triunfos. Finalmente acostumbraban a pintarse la cara y el cuerpo y a utilizar máscaras de oro y barro. Estrategia de guerra. La técnica que utilizaron era que cuando tomaban ventaja del terreno fragoso atacaban por las partes más vulnerables y de manera sorpresiva. Atacaban por grupos y por intervalos de tiempo, haciendo uso de sus fortalezas tipo pucaraes. Los pastos se identificaron con la bandera blanca y la pluma dorada de la perdiz, denominada como un uno. Además se autodenominaron como tualongos, muchachos de la tierra, que era un grupo de guerreros compuestos por los unila o pulucaris, jóvenes guerreros. Cuando el ejército imperial de los incas arribaron a las fronteras y a las tierras de los pastos, los batallones avanzaron por los cerros más altos aprovechando las gargantas y quebradas largas y anchas donde habitaran los referidos pastos. Vencer a los pastos, gente muy amante de su autonomía, encabezado por las alianzas y coaliciones de Tulcanaza, Taques, Zapuís y Huachucalasa, ofrecieron resistencia constituyendo una hazaña heroica por los peligros de las circunstancias y la valentía de los invadidos, quienes oponían sus cuerpos con braveza. Cuando los pastos se vieron perdidos, pusieron en marcha un plan. Los guerreros se replegaron desamparando sus aldeas y comunidades, donde dejaron mujeres de toda edad, niños, ancianos, mucha comida y mucha chicha embriagante. El ejército imperial inca, ante tal acción, se confundió y creyó que abandonaban sus tierras y los siguieron hasta dar con el jefe central de la coalición Pasto. Los incas los atacaron y los vencieron con facilidad hasta tomar posesión de estas tierras, incluso llegando a creer que los demás guerreros escaparon a otras tribus y al momento no tenían oponente alguno, con la idea de que todo estaba dominado.
Los incas dejaron las armas y se pusieron a festejar su triunfo con una celebración otaki desenfrenado. Los guerreros Pasto, aprovechando el estado etílico exagerado de los incas, con todas sus tropas atacaron por los 4 puntos a los soldados incas. La matanza y la destrucción fue feroz. Los más que perecieron fueron los Hatun Collas. Las armas, lius y ayllus o boleadoras eran excelentes en tierras planas y no en terrenos abruptos como el de los torunios Pastos. Los orejones Urin y Anan se quedaron atónitos ante tan cruel muerte que propició una gente que creían ser débiles y sumisos. Además dieron de baja a Kuntimuyo, cabeza principal del ejército del Contisuyo. Los Pastos defendieron ferozmente su tierra, celebrando el triunfo. Finalmente los sobrevivientes abandonaron el territorio vencidos. Esta batalla perdida llegó a oídos de Huayna Cápac. Él mismo tomó una decisión de ir y someter a los Pastos. Esta vez no tendría compasión, destruyendo pueblos enteros, cementerios y aniquilando a todo quien se interponga en su paso, sin importar la edad. Finalmente, de este genocidio, Huayna Cápac instaura una fortaleza o púcara en Rumichaca. Deja clavado 2 estacas de oro, además deja mismas y un gobernante para evitar que se sofoquen nuevamente las intenciones de libertad de los Pastos. Finalmente, esta fue una contextualización de cómo eran los guerreros Pasto versus los guerreros incas. Si ustedes quieren saber o tener más información de cómo fue la conquista de los incas en territorio Pasto, pueden ir a este video que está aquí, lo pueden observar aquí. En este video trato con mayor profundidad cómo fue esta conquista. Si les gusta este tipo de videos de los Pastos, no olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Iré subiendo más videos sobre investigación sobre nuestro pueblo indígena de los Pastos. Bye bye para todos.